Vamos a iniciar entonces a solucionar problemas de dinámica. Pero antes me gustaría dar unas ideas previas a la solución de problemas. No es aquello que sea una receta de cocina, me gustaría más que sea un algoritmo, o sea, los pasos a seguir para resolver un problema. Pero me gustaría que lo hiciéramos en conjunto, tú y yo, que tú también te formes una manera de cómo resolver problemas. No como quien dice, solo lo agarras ahí, haga esto, haga esto, haga esto. Como te digo, como si fuera una receta de cocina, que no es correcto. La idea es abrir la mente, desarrollar problemas de dinámica con tu personalidad. Ahora, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es leer bien el problema. Una buena lectura del problema. Segundo, chequear qué información nos dan. Me dan la masa, me dan tal velocidad, me dan tiempo, me dan esta fuerza. ¿Entiendes? Chequear qué es lo que te dan. Luego, ¿qué nos piden? Que la tensión, por ejemplo, que la fricción, que un coeficiente de fricción. ¿Qué nos piden? Saber bien claro qué es lo que nos están pidiendo. Ahora, sobre el cuerpo en cuestión, colocar un sistema de coordenada cartesiano. Hacia donde se mueve el cuerpo, ese será el eje X o Y. Se consideran movimientos en una dimensión acá en la física básica. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerda que cuando apliquemos la segunda ley de Newton, obviamente vamos a considerar la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Z, aunque solo nos quedemos en dos dimensiones, XY. ¿Pero qué significa XY? Pues que has dibujado un sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, veamos esto. Acá tengo este cuerpecito. Este cuerpecito, yo acá le voy a aplicar una fuerza de tensión, aunque yo esté aplicando una fuerza acá, pero él está amarrado aquí con esta cuerda y entonces él experimenta una fuerza de tensión. Entonces, si te das cuenta, es un cuerpo que se mueve en una dimensión. Hacia donde se mueve el cuerpo, aquí yo le voy a llamar el eje X y perpendicular a ese, el eje Y. Entonces me puedo imaginar, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Acá así, donde está este cuerpo, acá hay una fuerza de tensión. Entonces tú dices, mira, el cuerpo se mueve en esta dirección. Entonces acá le voy a llamar el eje X y perpendicular a este es el eje Y. Por ejemplo, no importando si la tensión T tiene un ángulo dado, fíjate bien, yo puedo empujar acá y el cuerpo se está moviendo en esta dirección. O sea que básicamente, a sabiendas, la misma historia, verá que hay una tensión T, pero tú dices, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? El cuerpo se mueve así, en una línea recta acá. Entonces, otra vez, eje X, eje Y. Porque uno puede pensar, de repente este cuerpo bajo la acción de esta fuerza se puede mover en una dirección diferente. Pero según la observación, tú dices, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? Se mueve en una línea recta. Acá así. También podemos sugerir lo siguiente. Imagínate acá, la misma historia aquí, solamente que ahora voy a colocar, por ejemplo, ya que hay un sistema de dos cuerpos. Ok, si te das cuenta acá, tenemos la misma acción que hemos dibujado ahí arriba. Pero ahora me interesa este de acá. Entonces, en la aplicación de las leyes de Newton, las leyes se aplican para cada uno de los cuerpos. Entonces, primero analizo este cuerpo, luego analizo este otro cuerpo. Ahí está. Entonces, tú dices, mira, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? Este primero, obviamente caigo en lo que te he dicho acá. Ahora, este que está aquí, este me interesa en este momento. Tú dices, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? Hacia allá. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir acá que tengo un cuerpecito aquí. Acá tengo una polea. A este le vamos a llamar, por ejemplo, una masa 1. A este le vamos a llamar una masa 2. La masa 1 es básicamente el análisis que hice acá. Pero en la masa 2, entonces, tú dices, la observación está bien clara. El cuerpo se mueve allá, en esta dirección. Entonces, básicamente, para acá se mueve este cuerpo. ¿Cómo le vas a poner? Cuando yo te digo a ti,
sobre el cuerpo en cuestión colocar un sistema de coordenadas cartesianas. Hacia donde se mueve el cuerpo, ese será el eje X o Y. Muy bien, entonces, obviamente para nosotros el eje X es así, el eje Y es así, pero para allá se mueve el cuerpo. Entonces yo podría colocar un eje Y para acá. Y perpendicular a él sería el eje X, por ejemplo. Ahora, algo muy importante, hacia donde se mueve el cuerpo, en esa dirección, las fuerzas van a ser positivas. Así, te mueve para allá, las fuerzas van a ser positivas. Te mueve para allá, las fuerzas van a ser positivas. Fuerzas que vayan en contra del movimiento van a ser negativas. Muy bien. Entonces ahí yo podría colocar simplemente el eje de coordenadas Y y acá el eje de coordenadas, para este en especial, X acá y Y acá. Yo podría decir que este cuerpo lleva una aceleración en X. Yo podría decir que este cuerpo lleva una aceleración hacia acá y Y. Al final vamos a decir, ya cuando estemos resolviendo problemas, que la magnitud de estas dos aceleraciones es la misma. Y después le vamos a llamar una aceleración A, pero del sistema, que va a ser un poquito diferente. También podría decir esto. Acá, por ejemplo, tengo un plano inclinado y tengo este cuerpo. Muy bien, si te das cuenta, acá, el cuerpo se mueve. ¿En qué dirección? En la dirección del plano. Entonces tú podrías decir, tengo un plano inclinado, tengo una masita acá, ¿te das cuenta? Ahí está la masita, la suelto, hay condiciones iniciales, la suelto a partir del reposo. Muy bien. Y entonces tú observas que la masita se mueve en esta dirección. Ya, o sea que le voy a tomar una fotografía a la masita esa en cualquier posición. Ahí está la masita en un tiempo t dado. Y ahora dibujo que este va a ser mi eje X y perpendicular a él, este va a ser mi eje Y. A eso me refiero, colocar un sistema de referencias cartesiano. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando hagamos un diagrama de cuerpo libre en que estén todas las fuerzas ahí, entonces cuando yo diga sumatoria de fuerzas en X, si no tienes claro hacia dónde va el eje X, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, ahí estamos dibujando ya el eje X o eje Y, en este caso. Entonces, básicamente eso significa colocar un sistema de referencias de coordenadas cartesianas, porque, como habíamos dicho, más adelante vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero ahora yo te digo una cosa aquí. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas. ¿Eso qué implica? El siguiente paso, entonces, una vez que he realizado todo esto, es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué significa hacer un diagrama de cuerpo libre? Fíjate bien. Por ejemplo, acá. Como tienes que dibujar la suma de todas las fuerzas, recuerda algo. La ley me dice así. La ley dice, suma de todas las fuerzas, o sea, la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración de la partícula. Este tiene un carácter vectorial. Como ya habíamos dicho, yo puedo considerar, según sea la situación del problema, un sistema de coordenadas para trabajar en ese sistema, en la solución del problema. O sea, puede ser coordenadas cartesianas, puede ser coordenadas polares, puede ser coordenadas cilíndricas, puede ser coordenadas esféricas. Ya dijimos que íbamos a trabajar en un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, de acá me paso por acá. Pero esto que está acá es la suma de todas las fuerzas. Entonces yo tengo que visualizar todas las fuerzas. En el primer caso, cuando la masita, simplemente la masita se encuentra acá así, imagínate, aquí va el movimiento, ¿verdad? Ya sea que ponga la pita acá, por ejemplo, así, la cuerda en esta dirección o la ponga en esta dirección, aquí va el movimiento. Entonces tú vienes y le tomas una fotografía así mentalmente, ahí la dejas. La dejas y te vas a tu papel y dices, bueno, primero, en el centro geométrico, considerando el cuerpo como una partícula, está experimentando la acción de la Tierra. La masa de la Tierra le ejerce una fuerza que es
vertical y hacia abajo. Y le vamos a poner mg. Muy bien. Después, la superficie de la mesa le ejerce una fuerza que hace que no se hunda. Entonces ella viene y le hace una fuerza hacia arriba, que es básicamente la normal. Fíjate bien. La estoy poniendo desde acá. Luego, hagamos de cuenta, puede ser que nos digan que hay fricción o no hay fricción. Si no hay fricción, entonces no hay una fuerza que vaya en contra del movimiento. Si el movimiento es para allá, entonces una fuerza iría para acá. Pero hagamos de cuenta que si hay fricción. Entonces, si hay fricción, si yo me muevo en esta dirección, la fricción va siempre en contra del movimiento. Por lo tanto, entre las superficies, acá, entre estas superficies, se da la fuerza de fricción. Y si el cuerpo está en movimiento, pues le ponemos fricción cinética. Si el cuerpo está en reposo, le ponemos fricción estática. Después, por ejemplo, la acción de la cuerda que está tensada acá, le dibujamos la fuerza de tensión. Ahí. Y bueno, te preguntas, ¿serán esas todas las fuerzas que hay? Y si son todas esas fuerzas, pues qué bien. Entonces hemos logrado hacer un diagrama de cuerpo libre. Pero fíjate algo muy interesante. Mira cómo te las he dibujado. No es correcto hacer esto. Que vienen, por ejemplo, aquí está la masita y viene alguien y dice, la fuerza del peso. El peso, que es la fuerza de fricción, que es la fuerza normal, que es la fuerza de tensión. Eso no está bien. Hay que saber dibujar un diagrama, o sea, el peso a partir del centro geométrico del cuerpo, como si fuera una partícula, que más adelante vamos a conocer como centro de masa. La fuerza normal es la fuerza que le ejerce la superficie, no es una fuerza que va desde aquí para acá, no es solamente de dibujar flechitas, sino desde la superficie hacia arriba, digamos. La fuerza de fricción es una fuerza que está entre las dos superficies de los objetos y la fuerza de tensión va en la dirección de la cuerda. ¿De acuerdo? Igual podríamos hacer acá, ¿verdad? Está la fuerza de tensión, está el peso, por ejemplo, ya está la fuerza de fricción. Si el cuerpo se mueve para allá, el cuerpo se mueve para allá, esto me lo indica hacia dónde yo puse mi sistema X positivo. Ya está la fuerza normal que va en la dirección del eje Y, por ejemplo. Acá podemos hacer lo mismo. Aquí tenemos también la fuerza del peso, la fuerza de tensión, la fuerza de fricción, la fuerza normal. Y acá, ¿qué tenemos? Simplemente la fuerza del peso, la fuerza de tensión, por ejemplo. Si te das cuenta, al hacer sumatoria de fuerzas en dirección Y, eso va a ser igual a la masa que está experimentando esa suma de fuerzas en dirección Y, por su aceleración en Y. Pero aquí hay una cosa importante. Hacia donde se mueve el cuerpo, las fuerzas van a ser positivas. Entonces acá yo voy a decir que mg es positiva, pero la tensión que va en contra del movimiento es negativa. Esto lo vamos a ver con más detalle en problemas. Entonces, básicamente, diagrama de cuerpo libre. Ahora observa algo acá. Acá hay algo interesante, porque en el plano inclinado tú vienes y dibujas acá la dirección del movimiento y luego dices, bueno, ¿qué fuerzas hay? Está la normal, por ejemplo, que le ejerce la superficie. Está el peso, mg. Está ahí ese peso. Y entonces, ¿qué otra fuerza más puede haber? Dices tú, bueno, si hay fricción, pues iría en contra del movimiento. Si el movimiento viene para acá, la fricción va entre las superficies y sería una fricción cinética, por ejemplo, hacia acá. ¿Qué más fuerzas hay? Bueno, pues nada más, estas son las únicas fuerzas. Siempre pregúntate, ¿qué fuerzas son las que están actuando sobre el cuerpo? Ahora, si esas son todas, tú dices, ahora tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien. Entonces, ¿qué fuerzas van en X? En X, por ejemplo, va la fuerza de fricción que va en dirección negativa. ¿Qué fuerzas van en Y? Está la fuerza normal. ¿Y el peso? El peso no va ni en X ni en Y. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Básicamente, vienes y tú dices, aquí tengo la fuerza del peso.
simbolizada por la flechita, y su magnitud mg. Entonces, traza una paralela al eje Y, una paralela al eje X, y entonces dices, esta componente más esta componente me da el peso. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Sacar componentes. Básicamente aquí tú tienes un vector en coordenadas. A ver, ¿en qué forma tienes este vector acá? ¿En forma polar? Acuérdate que la forma polar simplemente te implica la flecha y la dirección. Y lo que nosotros queremos es poner este vector en componentes respecto a un sistema de coordenadas elegido. Entonces quiero poner la componente Y y la componente en X. Ahora, ¿por qué? Porque tengo que analizar la sumatoria de fuerzas que van en X. Podamos hacer este análisis. Imagínate esto. Aquí tienes el plano inclinado. Aquí voy a dibujar estas líneas así. Vamos a ver. Imaginémonos este ángulo θ que está acá, que sería el ángulo del plano que nos dan de información. Por ejemplo, ¿qué información nos dan? Por ejemplo, nos dan el ángulo θ acá. Luego tú dices, bueno, este ángulo θ, básicamente esta es la horizontal, esta es la inclinada, también es este ángulo θ que está acá. Por ejemplo. Luego tú dices, mira, aquí, básicamente, aquí hay 90 grados. Entre esta línea y esta línea hay 90 grados. Quiere decir que este ángulo que está acá sería 90 menos θ. Pero luego tú dices, mira, fíjate que entre esta línea que está acá y esta línea que está acá hay 90 grados. Entonces, si aquí hay 90 grados y aquí hay 90 menos θ, quiere decir que este es θ. Y por lo tanto concluyo de que este ángulo alterno interno acá, este sería también θ. Al igual que este también sería θ. Alterno interno aquí. O sea que aquí tienes un conjunto de dónde localizar ese ángulo θ del plano inclinado. Y entonces tú puedes decir, mira, aquí esto que está acá respecto a la línea esta, que sería esta línea, y respecto a esta línea que está acá, cabal este ángulo que está acá corresponde al ángulo θ. Entonces ya sabes que necesitas la magnitud del vector y un ángulo para decir que esta componente que es adyacente al ángulo rectángulo que hemos dibujado acá, sería entonces mg coseno del ángulo. Y esta es opuesta al ángulo, a esta componente. Si es opuesta al ángulo sería mg por el seno del ángulo. Y así es como vamos a encontrar entonces sumatoria de fuerzas en dirección del eje X, por ejemplo. Mira, cuando toda la sumatoria acá de las fuerzas, si la sumatoria de fuerzas por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en X son constantes, ¿qué implica eso? Si esto es constante, la masa, por lo regular en nuestra física básica, la vamos a considerar una constante. Entonces, si esta sumatoria de fuerzas es constante y la masa es constante, entonces la aceleración es constante. Esto implicaría que la aceleración en X también es una constante. Entonces, en el caso especial en que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la partícula sea una constante, la masa sea también una constante, eso implica que la aceleración va a ser una constante. Y eso nos lleva a que podemos calcular cantidades cinemáticas como desplazamiento, velocidad, a sabiendas de conocer esa aceleración constante. Por ejemplo, yo te puedo decir que el desplazamiento de la partícula va a ser igual a la rapidez inicial que lleva la partícula por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. También te puedo decir que la rapidez en X es igual a la rapidez inicial en X, más la aceleración en X por el tiempo. También podemos decir que la rapidez en X al cuadrado es igual a la rapidez acá al cuadrado, más 2 veces la aceleración en X por el desplazamiento en X. Todo esto ya puedo predecir, por ejemplo, desplazamientos, rapidez o
también puedo calcular rapidez a sabiendas de conocer el desplazamiento o en el caso anterior a sabiendas de conocer el tiempo. Todo gracias a que la aceleración sea una constante debido a que la sumatoria de fuerzas sea una constante y la masa también. Muy bien. Entonces, planteemos un problema sencillo para comenzar ya a hacer esto. Imagínate que tengo una masita acá, el más sencillo de todos. Aquí está la masita, acá va a estar jalada con una fuerza de tensión, aquí está la cuerda, ¿ya? Entonces vengo y la jalo. Muy bien, ahí va. Entonces, imaginémonos una masita que está jalada con una tensión T. Ahorita no pongamos numeritos. Vamos a decir que está sin fricción, libre de fricción. Y entonces nos preguntan, conozco la masita M, tengo una masa M de tantos kilogramos, está siendo jalada con una fuerza de tensión de tantos newton, no hay fricción y nos piden la aceleración del sistema. Entonces, ¿tú qué haces? Así como acabamos de ver, venimos y hacemos lo siguiente. Tomamos una fotografía, fíjate bien cómo te lo estoy diciendo. O sea, aquí viene el problema, aquí está la masita que se va moviendo. Entonces, tú te imaginas eso en el proceso del problema y ahí tomas una fotografía, dejas quieto todo. Y entonces en esa fotografía tú dices, bien, lo primero que voy a hacer, como me están pidiendo la aceleración del sistema, entonces, obvio, si voy a utilizar la segunda ley, entonces tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Ah, pero ¿cómo va a ser? ¿Sumatoria de fuerzas o cómo? ¿En qué dirección? Entonces ahí está la necesidad de decir, voy a colocar, como ya sé que mi partícula se está moviendo para allá, entonces voy a colocar aquí la dirección del eje X, acá la dirección del eje Y. Luego, una vez que ya tengo mi sistema de coordenadas, hago un diagrama de cuerpo libre y digo, muy bien, está la fuerza del peso, está la fuerza de tensión, no hay fricción, ahí está la fuerza de la normal, muy bien, básicamente, aunque la normal la debería de dibujar acá, que pasara por el centro de masa del sistema, pero la voy a poner aquí en este momento. Entonces tengo la normal, la tensión y el peso. Luego tú dices, el movimiento va en la dirección del eje X, por lo tanto, aplico la segunda ley, la sumatoria de todas las fuerzas. Acá sería la masa por la aceleración en X. Y ahora te preguntas, ¿qué fuerzas van en la dirección de X? Ah, la tensión. Entonces la tensión T, ¿qué otra? Nada más. Solamente ella va en la dirección del eje X. Entonces, toda la suma de fuerzas simplemente es la tensión. Y eso es igual a la masa por la aceleración que adquiere la partícula. Por lo tanto, la aceleración viene siendo simplemente la tensión T dividida la masa. Conocida la aceleración, ya te pueden preguntar su desplazamiento en un instante de tiempo T, su velocidad o la rapidez en este caso, en un instante de tiempo T, o te pueden preguntar también la rapidez en un cierto desplazamiento X, por ejemplo. Ahora, pongámoslo un poquito más interesante. Imagínate la misma historia. Vamos paso a paso en esta primera parte. La misma historia. Acá está la tensión, pero ahora sí hay fricción. Hay un cierto coeficiente de fricción. Acá sí. Bien, entonces te dicen, un cuerpo de masa M está siendo jalado con una tensión T. Hay un coeficiente de fricción cinética entre las superficies de cierto valor. Entonces te preguntan otra vez cuánto es la aceleración del sistema. Entonces tú dices, bueno, aquí obviamente para hallar la aceleración del sistema aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Eso qué implica? Entonces otra vez vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Ahora ya hay fricción, el cuerpo se mueve para allá otra vez. Entonces lo primero que hago es dibujar un sistema donde hacia allá se está moviendo el cuerpo. Acá tienen la componente en Y. Muy bien, entonces tú dices, una vez que ya tengo mi sistema, comienzo a dibujar. Tomo una fotografía ahí, y está el eje X. Comienzo a dibujar un diagrama de cuerpo libre, mg, la fuerza normal, la fuerza de tensión, ejemplo acá, y la fuerza de fricción, cinética en este caso.
Te preguntas, ¿he ahí todas las fuerzas? Sí. Entonces, si son todas las fuerzas, entonces aplica la segunda ley. La sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora vienes tú y dices, ¿cuáles fuerzas van en X? Está la tensión, como va en la dirección del eje X es positiva. La tensión, la fricción que va en sentido contrario, menos la fricción cinética. ¿Qué más fuerzas hay en X? Ninguna más. Entonces eso es igual a la masa por la aceleración en X. Luego, tú dices, la tensión la conozco, la fricción me dan el coeficiente, pero ¿cómo calculo la fuerza de fricción? Entonces tú te recuerdas que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente cinético por la magnitud de la fuerza normal. Y entonces tú dices, la fuerza normal. ¿Y dónde está la fuerza normal? La fuerza normal está dirigida, según lo que hemos dicho, acá está el eje Y. Está en la dirección del eje Y. Entonces tú razonas de la siguiente manera. La sumatoria de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero resulta ser que la observación me dice que la masita solo se acelera en el eje X, no se acelera en el eje Y. Por lo tanto, esto es 0. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Ahora, me pregunto, ¿cuáles son las fuerzas en Y? Aquí, cuando es igual a 0, me es independiente. Es tomarlos arriba positivo o abajo negativo, o abajo positivo o arriba negativo. Eso es independiente. Pero pongámoslo así por norma. Sumatoria de fuerzas hacia arriba van a ser positivas. Entonces, en Y, esta es mi dirección del eje Y. Acá, ¿qué tengo? La fuerza normal que va hacia arriba. Menos la fuerza del peso porque va hacia abajo. ¿Qué más fuerzas van en la dirección del eje Y? Simplemente esas, esto es igual a 0, y por lo tanto la magnitud de la fuerza normal es igual al peso del cuerpo. Por lo tanto, tú dices acá, que volviendo a la ecuación esta, que la tensión menos el coeficiente cinético por la normal es igual a la masa por la aceleración de la partícula, o sea que la tensión T menos el coeficiente cinético por la normal, pero la normal es igual al peso, mg es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Luego, de aquí despejamos que la aceleración es igual a la tensión menos el coeficiente cinético por el peso dividido la masa de la partícula. Es muy importante que lleguemos a una expresión algebraica de la aceleración en este caso. O sea, que lleguemos a una expresión así, no tanto numérica, porque más adelante el ingeniero o el científico, o tú que estás investigando algo en lo personal, vas a llegar a un diálogo con las ecuaciones. Eso es muy importante, dialogar con ellas. La aceleración en X tú la puedes escribir así, es la tensión dividido la masa menos el coeficiente cinético por la gravedad. Entonces tú puedes entrar en un diálogo acá. Ya si la tensión es mayor, la aceleración es un poquito mayor. Si el coeficiente cinético es menor, pues si esto se mantiene constante. O sea, puedes practicar con ella. Eso es muy importante, entrar con un diálogo personal entre el resultado algebraico de la expresión que nos da la segunda ley, ¿ya? Y lo que puedes predecir de ahí. Si te das cuenta, si el coeficiente de fricción era 0, como lo hicimos en la parte inicial, esto va a ser 0. Y si esto es 0, cabal llegamos a la misma expresión que teníamos acá. Y así tiene que ser. Si es 0, nos predice que la aceleración vale esto. Ahora, como ya existe coeficiente de fricción, te das cuenta que la aceleración disminuye en cierta cantidad numérica, debido a ese coeficiente de fricción. Sigamos entonces, y en la próxima clase ya haremos un problema específico.